a hablar de la herencia de la sabiduría. Porque la sabiduría es una herencia que Dios nos la ha dado y que nosotros la podemos reclamar. Por eso dice Santiago 1:4 que el que esté falto de sabiduría, que la pida a Dios, que la ha dado rica y abundantemente para todo aquel que la quiera. Pero aquel que no sabe eso no la pide. Y dice, ay, yo tan bruto, ay, yo tan bruta. Y se ata peor. La sabiduría es la capacidad para tomar decisiones y saber cuándo tomarlas. Es poner en práctica el conocimiento. Cuando tú conoces la escritura y no la practicas, no tienes sabiduría. Por eso el conocimiento debe ir acompañado de la sabiduría. Si el conocimiento se queda solo, no pasa nada. Porque la sabiduría hace que el conocimiento de la palabra que tú tienes lo pongas por obra. Por eso tenemos que pedirle a Dios sabiduría. Debemos esforzarnos en conocer la palabra y conocer a Dios. Pero juntamente le tenemos que decir al Señor, dame sabiduría para poder aplicar ese conocimiento a la vida real. Y la única que va a hacer que yo pueda aplicar ese conocimiento a la vida real es la sabiduría. Amén. Amén. Porque voy a usar bien la palabra del Señor. La voy a aplicar a mi vida bien la palabra del Señor. Pero hay dos maneras de adquirir sabiduría. Y ahí si le pregunto a usted y usted se contesta solito, ¿cuál quiere? Vamos a ver la primera. A sabiduría si tú la quieres y la practicas. Primera es Santiago 1:4. El que esté falto de sabiduría, que la pida a Dios. Hay una manera de adquirir la sabiduría y es orando y diciéndole, Señor, heme aquí, dame sabiduría. Pero no solamente es pedirla, sino que cuando Dios derrame de la sabiduría, tú le digas al Espíritu Santo de Dios, ayúdame a aplicar la sabiduría. Esa es la primera manera de adquirir la sabiduría. Pero hay otra manera de adquirir la sabiduría. Y que a veces Dios le toca que usarla con los hijos, cuando nosotros no queremos pedirla. Proverbio 29:15. Dice la palabra del Señor, la vara y la corrección dan sabiduría. ¿Cómo quiere la sabiduría usted? ¿La quiere pedir y practicarla o la quiere con vara y con corrección? ¿Por qué a muchos cristianos y a muchos hijos de Dios le pasan las cosas que les pasan? Van de tumbo en tumbo, porque el Señor le toca que usar la vara para corregirnos, para que adquiramos sabiduría, porque como Él no quiere que su pueblo perezca, y no quiere que su pueblo se pierda, y no quiere que su pueblo permanezca caído, entonces Dios usa la vara y dice, ay, ¿por qué será que me sucede tanto? Porque usted no pide sabiduría ni la aplica. Entonces Dios usa la vara. ¿Cómo quiere la sabiduría? Pedida. Entonces usted hoy ha aprendido que la tiene que pedir, que todos los días va a empezar a pedir sabiduría y le va a decir, Señor, dame sabiduría. Pero si Dios le da sabiduría y usted no la aplica, de todas maneras Dios usa la vara. ¿Sabe? Usa la vara. Y a veces decimos, pero qué prueba. Pero ¿por qué me toca esta lucha con esta persona? Pero ¿por qué es tanta dificultad? Pero ¿por qué se me levantó esto? ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros tengamos sabiduría y le toca usar la corrección con nosotros. Cuando adquieres la sabiduría, ¿qué vas a hacer? Te llega el dinero. Y entonces cuando te llega el dinero, porque la sabiduría da dinero. ¿Sabía usted eso? Porque hay un texto que creo que ahorita se los doy, que dice que es 2 veces más valiosa la sabiduría que la plata. Vale 2 veces más la sabiduría que tener dinero. Pero nosotros pedimos dinero y no pedimos sabiduría. Y la sabiduría vale 2 veces más que el dinero. Nosotros no sabemos pedir, por eso no recibimos. Entonces el Señor viene y te da un dinero a ti. Y entonces tú agarras el dinero y tú con el dinero puedes decir, ¡ay, gloria a Dios! El Señor me bendijo, gloria a Dios. Y en menos de una semana desapareciste ese dinero.
Porque inmediatamente aparece el diablo y te dice, cómprame esto. Tú puedes tener esto, no te prives de esto, tú mereces esto. Y entonces tú coges la plata y ¡ay! Se me acabó. Y yo la había pedido para tal cosa y se me acabó. ¿Por qué pasa eso? Porque falta sabiduría para saberla administrar. Por eso es necesario pedir la sabiduría de Dios, para que nos haga buenos administradores y podamos ser ahorradores y podamos invertir lo que Dios nos entrega bien para multiplicarlo y no para perderlo. Por eso es necesaria la sabiduría de Dios. En la sabiduría de Dios, tú pides al Señor un empleo. Y entonces la gente se contenta y Dios da un empleo. Pero entonces apenas firma el contrato, que es lo primero, que cuando la gente va a firmar el contrato y dice, sí, acepto este contrato. ¿Por qué lo acepta? ¿Cuánto me va a pagar? Porque si le van a pagar menos de lo que le toca trabajar, dice, no, yo no firmo. Pero si viene una buena retribución, firma de una el contrato, porque lo que le interesa es el pago. Pero ¿qué sucede cuando falta sabiduría? Entonces sabes que en 15 días y en un mes vas a recibir un pago y entonces te gastas el dinero y aún más de lo que vas a recibir. Eso es falta de sabiduría. Pero cuando Dios nos da la sabiduría, entonces ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a poder administrar bien lo que Dios nos está entregando. Es tanto la falta de sabiduría, a veces en el pueblo de Dios, que Dios da el empleo. Y cuando estamos pidiendo el empleo, Señor, dame ese empleo, Señor, dame ese empleo, y viene el empleo, y después estamos diciendo, qué pereza este empleo. No, este empleo no me gusta, este empleo. Y reniegas de lo que le pediste a Dios. Falta de sabiduría. Y vas a salir de allí a una parte mejor cuando empieces a agradecerle a Dios por lo que ya te dio. Entonces te va a poner en algo mucho mejor. Amén. Pero si renegamos de lo que Dios nos ha entregado, no podemos pasar al otro peldaño. Amén. Dios conoce las injusticias y la justicia, y Él nos hace justicia. Amén. Pero también mira la actitud de nuestro corazón. ¿Cómo estamos reaccionando? ¿Sabiamente o como necios? Por eso necesitamos la sabiduría del Señor. Cuando actuamos en la sabiduría del Señor, el empleo que Dios te entrega no te aleja de Él. El dinero que Dios te entrega no te aleja de Él. Lamentablemente hay gente que viene y ora por un milagro y le dice, Señor, dame un dinero. Y Dios se lo entrega y apenas se lo entrega dice, chao pescado. Hasta mi próxima tribulación no vuelvo a rendirme delante de Dios. ¿Sabe usted eso? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué vivir de tribulación en tribulación para que Dios nos dé? ¿Por qué no aprovechar con la sabiduría del Señor a invertir lo que Él nos da para seguir ganando y antes ayudar a otros para que sean prósperos? Por eso es necesaria la sabiduría en medio de sus hijos. La sabiduría de Dios se usa aún en el mismo hogar. ¿Cuántas personas, hombres y mujeres, oran? Señor, las solteras, ay Señor, dame un buen esposo. Señor, dame una buena esposa. Señor, dame una mujer que te ame, que te sirva. Señor, dame un varón, Señor, que te quiera servir. Y viene Dios y le concede la petición. Le concede la petición de darle ese esposo y esa esposa. Pero la falta de sabiduría le hace olvidar que estuvo clamando por esa bendición. Y entonces eso inviene en el matrimonio. Y entonces, ¿qué pasa? Puede perder la bendición que Dios le ha entregado, por la cual oró tanto. ¿Por qué? Porque a veces la falta de sabiduría nos hace dañar la bendición que Dios nos ha entregado. Empiezas a renegar del esposo y de la esposa que tienes. Y entonces dice el Señor, no era lo que me estabas pidiendo. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres han tenido buenos esposos o buenas esposas y las han perdido? Y cuando ya las han perdido dice, uy no, ¿a mí qué fue que me pasó? Y ahora me conseguí este moscorrollo que lo único que hace es hacerme la vida imposible. Porque perdió la bendición de Dios. Amén. Amén. Y
Y Dios no quiere que nosotros perdamos sus bendiciones. Dios quiere que nosotros valoremos la bendición de Él. Amén. Amén. Porque cuando perdemos la bendición que Dios nos ha entregado, entonces después vamos a estar, ¿yo qué hice? Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros aprovechemos esa herencia bien aprovechada. La sabiduría. Ya voy para allá. La sabiduría trae honra. Si tú actúas bajo sabiduría, vamos a Proverbios 3:35. Donde quiera que vayas y donde quieras que estés, vamos a estar en el libro de Proverbios, porque los proverbios son sabiduría. Vamos a estar en Proverbios, capítulo 3, versículo 35. La sabiduría te da honra. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Palo. ¿Qué quiere? Que cuando uno está revestido de la sabiduría, Dios te va a honrar donde quiera que tú estés y vayas. Porque heredamos a través de la sabiduría honra. Pero cuando no tenemos sabiduría, entonces ahí se cumple el dicho de la gente que dice, por donde meto la cabeza, por ahí me dan. Porque falta sabiduría. La sabiduría te da temor a Dios. Proverbios 9:10. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Es más importante la sabiduría porque te infunde el temor de Dios. El conocimiento te da inteligencia, mas no te da sabiduría. La sabiduría es un espíritu y se lo tenemos que pedir a Dios. La da el Espíritu Santo. ¿Sabía usted eso? Y entonces cuando pedimos la sabiduría nos va a poner temor de Dios. Porque el solo conocimiento, tú conoces que la palabra del Señor dice que debes diezmar, pero el solo conocimiento dice, no, pero yo necesito esa platica, yo no voy a diezmar. Pero la sabiduría te dice, diezma, que Dios te va a dar más. ¿Me entiendes? El conocimiento te dice a ti, perdona a tus enemigos. Y tú dices, ¿pero por qué? Si todo lo que me han hecho, yo no voy a andar perdonando. Pero la sabiduría te dice, perdónalos, para que tú seas bendecido y libre. Y no te ates. Entonces la sabiduría me lleva a ejecutar la palabra del Señor. Amén. Por eso es necesaria. Con el conocimiento solamente me voy a envanecer. Con el conocimiento solamente me voy a poner pecho paloma o me voy a engrandecer creyendo que soy el más sabio, que tengo mucho conocimiento en las escrituras, que yo conozco la palabra de la pasta a la pasta, que la puedo coger a la gente y pim, 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 con la palabra. Y puedo humillar a los demás y soy teólogo y soy esto y soy esto por aquí y soy por allá y estudié en la universidad y yo no sé qué. Con el conocimiento. Pero con la sabiduría, tú vas a vivir una vida para enseñarle a los demás practicando el conocimiento. Amén. Y no vas a tener que ofanarte delante de nadie, sino que con la sabiduría tú aplicas el conocimiento y la gente que te ve, que te observa, dice, tremendo. Esa persona como es de sabia, como aplica la palabra del Señor. Amén. Mientras que con el solo conocimiento, la gente dice, uy, cae pesada, tan vanagloriosa, tan orgullosa, se cree la que más sabe. ¿Sí ves cómo es de buena la sabiduría? Ella trae temor a Dios. El temor a Dios es obedecer la palabra del Señor. La sabiduría vale mucho. Proverbios 16:16. Hay gente que está orando y diciendo, ay Señor, dame un carrito, ay Señor, dame una casa, ay Señor, y llevan las 24/7 pidiendo cosas, pero no piden sabiduría. Y la sabiduría vale más que todas las cosas. Y dice Proverbios 16:16, es mejor adquirir sabiduría que oro preciado. Adquirir inteligencia vale más que la plata. ¿Sabía usted eso?
Pero como a nosotros siempre nos gusta ver en la cash money, en la mano, cash money, en la mano, entonces nosotros decimos, no, ¿para qué me sirve la sabiduría? Yo lo que necesito es plata. Entonces usted pide plata porque con la plata usted compra, gasta, pero esa se le acaba. Porque está viviendo en el plano solamente natural. Pero cuando usted aprende a vivir con la sabiduría de Dios en lo sobrenatural, usted pide sabiduría de Dios. ¿Y qué sucede? Que no se le va a acabar la plata. Y que se le va a valorizar todo lo que usted haga e invierta. Porque es mucho más cara que el oro. Amén. Pero le aseguro que alguien que no tiene sabiduría le dice, ¿qué prefiere? ¿Que le regale una oración o una cadena de oro? No, una cadena de oro, después ora por mí. Necesito ponerme una cadena para verme bien bonita. Porque pide lo que perece, mas no lo que permanece. Y cuando pedimos lo que perece, por eso vivimos pereciendo nosotros. Pero cuando nosotros aprendemos a pedir lo que permanece, entonces lo que perece va a permanecer. Amén. Por eso fue lo que le pasó a Salomón. Cuando Dios le dice a Salomón que le pida lo que quiera, Dios prueba su corazón y Dios nos prueba igual que a Salomón. Y Salomón llega y le dice, dame sabiduría. Y el Señor quedó de una. Dijo, wow, me voló los tapones. Pensé que me iba a pedir plata para hacer el templo. Pensé que me iba a pedir oro. Pensé que me iba a pedir que vinieran todos los demás a traer plata para construir mi templo. Pero cuando Salomón le pide sabiduría, dice, este fue más allá y aprendió. Se le abrió y se le alumbró la luz del entendimiento. Porque este me está pidiendo sabiduría, porque sabe que en la sabiduría va a permanecer lo que perece. Pero nosotros no somos así, ¿saben? Pero solamente el Espíritu Santo de Dios nos puede hacer entendidos y sabios y nos puede hacer comprender este secreto de la palabra del Señor. La sabiduría edifica, Proverbios 9:1. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Ay, Dios mío, yo ya no sé qué hacer con este marido y estos muchachos. Ay, me quedaron grandes los hijos. Ay, no puedo con esta mujer. Ay, ¿cómo voy a hacer? Es que yo ya no sé ni cómo hablarle, ni cómo decirle, ni cómo hacerles entender. Es que yo ya no sé ni qué más tengo que hacer con estos muchachos míos y estas muchachas. Pida sabiduría y Dios le va a ayudar a edificar su casa. Porque lo que necesitamos es la sabiduría del Señor para edificar la casa, lo dice la palabra, para edificar el hogar, para edificar nuestras vidas, para edificar la iglesia, para edificar a otros necesitamos sabiduría. Pero a veces creemos que necesitamos solo la fuerza, necesitamos imponernos, necesitamos mostrar que tenemos mucha autoridad, que resulta que la autoridad deja de ser autoridad para volverse autoritarismo, que se sale de la que es autoridad, de la presencia de Dios. Y la sabiduría nos ayuda a edificar la casa. La sabiduría te va a ayudar a entender ese esposo y esa esposa difícil. La sabiduría te va a hacer entender cómo tratar a esos hijos. Amén. Para poder guiarlos por el buen camino y edificarlos en el temor del Señor. También la sabiduría da prudencia. Proverbios 13:16. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. La sabiduría da prudencia y nos quita para que no seamos emocionalistas ni aventados, sino que la prudencia calla y escucha. Porque el que es sabio, primero escucha y después habla. El que es sabio no se la pasa como una lora parlanchina, tratando de hablarle a todo el mundo. Usted quiere conocer la gente, usted quiere saber qué hay dentro de la gente, cállense y escuchen. Y de esa manera usted sabe quién es la persona que tiene al frente, cuando usted le aprende a escuchar. Pero si usted es el que habla, a usted es el que lo van a conocer. ¿Sabía usted?
Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero cuando el sabio aprende a escuchar, el sabio calla y aprende a escuchar, puede discernir las intenciones con que viene esa persona. Puede darse cuenta si la persona le miente o no le miente. Puede descubrir qué buena o mala intención hay allí. Puede discernir si se le acercó a usted, le buscó amistad a usted por conveniencia o lo buscó a usted porque realmente aprecia su amistad. Por eso la sabiduría tiene que aprender a escuchar para poder tener prudencia. Porque el que no tiene prudencia, dice aquí el 16, dice el necio manifestará su necedad. Hay que tener sabiduría para orar. ¿Sabía usted eso? A veces la gente ora y no pide sabiduría para orar. Y entonces empieza a orar como no conviene, no con sabiduría, y por eso no recibe. Por eso hasta para orar hay que decirle: Espíritu Santo, dame sabiduría, ¿cómo debo orar? Y viene el Espíritu Santo y te enseña qué es lo que tienes que orar. El sabio discierne entre el bien y el mal. El que es sabio manifiesta una buena conducta. Usted al sabio no lo tiene que estar reprendiendo todo el tiempo, porque el sabio sabe cómo comportarse. El sabio sabe discernir entre lo bueno y lo malo. No es que lo llevan de las narices a lo malo y dice: ¡ay! Es que me engañaron. ¡Ay! A mí como que me robaron. No, sino que el sabio ora. El sabio depende de Dios. El sabio, antes de tomar cualquier decisión, primero consulta con Dios. Pero el que le falta sabiduría, viene otro y lo enreda en cualquier negocio y le saca la platica. Y al día de hoy, que se ve tanta gente, consigne aquí que se ganó el televisor, consigne aquí que le vamos a girar tal y tal cosa. Hasta por el teléfono te llaman: ve del banco, le vamos a dar una tarjeta de crédito, váyase rapidísimo y consigne 100,000 pesos que va a tener 3 millones de pesos en la tarjeta. Sale desbocado la persona por falta de sabiduría. Amén. El maligno se mueve, de muchísimas maneras se mueve, pero la sabiduría del Señor nos mantiene en cordura. La sabiduría del Señor nos hace responsables, porque el sabio sabe que si agrada a Dios, le viene el bien. Pero el que no tiene sabiduría dice: yo para qué voy a andar agradando a Dios, yo ahora lo que menos quiero es eso, yo necesito es plata, yo necesito trabajo, yo necesito eso, yo necesito lo otro, y está preocupado por lo que necesita y no por agradar a Dios. Pero el que tiene la sabiduría del Señor dice: no, mi fuente está allá arriba, mis bendiciones no están aquí en la tierra. Dios me ha bendecido con toda clase de bendición. ¿A dónde? Lo leímos en Efesios 1. En Efesios 1:3. Dice que Él nos ha bendecido con toda clase de bendición en los lugares celestiales. Pero el natural y que no tiene sabiduría anda buscando la bendición aquí en medio de la tierra. Pero el que tiene la sabiduría de Dios dice: no, papá, una hora arrodillado buscando la presencia del Señor, buscando allá arriba mi bendición, yo salgo y la encuentro facilita. Amén. Pero el que no dice: no, yo no tengo tiempo para orar, tengo que salir corriendo. Y no le da tiempo a las cosas del Señor. Amén. El que tiene sabiduría tiene estabilidad. No es una persona que hoy está eufóricamente feliz y al otro día o a las 2 horas está eufóricamente triste. Es una persona que es estable. Es una persona que no se mueve por cualquier mala noticia. Es una persona que reposa y confía en Dios. ¿Sí ve lo importante que es la sabiduría? Y lo mejor es que es una herencia que no tenemos sino que pedirla. Y que si no la pedimos, pues el Señor, como nos ama tanto, ¿qué le va a tocar?
Usa la vara. ¿Quiere la vara o la quiere pedir? ¿Cómo la quiere? Pedirla. Pedirla. Amén. Eso es lo que Dios quiere enseñarnos. Dios quiere que nosotros podamos vivir sabiamente. Amén. No alocadamente. Si usted ve las canciones del mundo, dice viva la vida loca, disfrute la vida loca, baile la vida loca, párese en la cabeza, viva con las patas para arriba, de todo. Porque el diablo, que es lo único que quiere, el diablo lo único que quiere es tenernos así, sin sabiduría. Pero como Dios tiene su sabiduría en nuestra vida, porque Él quiere que seamos prudentes, porque Él quiere honrarnos en todo tiempo, porque Él quiere que aprendamos a ser buenos administradores, que podamos ser edificados nosotros y la casa de nosotros. Por eso el Señor nos está enseñando el día de hoy que una herencia que nos ha dejado es la sabiduría. Y que la tenemos que pedir. Así que le invito a que se coloque sobre sus pies y vamos a decirle al Espíritu Santo de Dios: danos sabiduría.